Hola a todos, ¿cómo les va? Grepcal Arquitectura les saluda por aquí y les da la bienvenida una vez más. El día de hoy les traigo una nueva idea de casa de 5 por 10 metros. Les invito a quedarse para ver más detalles de este proyecto. En esta fachada angosta se aprecian dos volúmenes que claramente se diferencian. El volumen del lado derecho, que lleva ventanas, resalta por la jardinera propuesta adelante y por los detalles en su perímetro, mientras que el otro volumen, que contiene la puerta de ingreso, resalta por su gran altura y por tener un bonito revestimiento de piedra. Se ve también que el segundo volumen lleva un techo inclinado. Este detalle tendrá gran utilidad al contar con ventanas laterales que brindarán iluminación a algunas zonas de esta casa que conoceremos más adelante. Esta casa, como mencioné al principio, tiene 5 metros de frente por 10 metros de profundidad, hablando de área construida, pero el terreno del que disponemos es de 5 por 13 metros respectivamente, esto con el fin de disponer de un gran patio posterior. Aquí les muestro la distribución del proyecto. Cuenta con un pequeño vestíbulo, el dormitorio simple, el servicio higiénico y el dormitorio principal, los cuales parten de un pequeño hall, sala, cocina y comedor, a los cuales se accede por un pasillo, y un bonito patio posterior que cuenta con una terraza. Si desean conocer las medidas a detalle de este proyecto, les invito a descargar el plano que dejaré en la descripción del video y en el primer comentario. Les recuerdo que si les gusta el contenido que muestro aquí, pueden suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo más ideas de casas. Les invito también a seguirme en mis otras redes sociales para mantenernos conectados. Ahora sí, es momento de dar un recorrido por el interior. Esta casa tiene un vestíbulo al lado izquierdo del ingreso. Como ya les había mencionado en anteriores oportunidades, para mí es primordial colocar esta zona. La mampara al fondo permite tener una vista agradable desde este punto de la vivienda. Los primeros ambientes que encontramos en esta casa son los dormitorios y el servicio higiénico, los cuales comparten un pequeño hall. El dormitorio simple da a la fachada, contando con un área de estudio, closet y cama. Al frente de esta habitación encontramos el dormitorio matrimonial. A primera vista tenemos el closet con un diseño original. Esta habitación cuenta con un pequeño jardín que principalmente brindará abundante iluminación.
El servicio higiénico que va en el medio de estas habitaciones es el único con el que contará esta vivienda. Lo que quiero resaltar ahora es que para una buena ventilación e iluminación de este ambiente, propuse una ventana que da al jardín y que se vio claramente cuando recorríamos el dormitorio matrimonial. Para mayor privacidad, el vidrio será cubierto de una lámina pavonada. Dejando esta zona privada, pasamos por el pasillo que cuenta con abundante iluminación gracias a las ventanas que se encuentran en la parte superior y llegamos a la sala, con muebles simples pero que combinan perfectamente. La cocina consta de un mueble lineal contando con los electrodomésticos imprescindibles. Hacia el extremo se colocará una lavadora. Frente a este gran mueble se emplaza un comedor elegante para 4 personas. Tenemos acceso al patio posterior mediante la sala y el comedor, una zona que cuenta con una terraza acogedora. Y es así como concluimos con este video. Solo me queda consultarles qué les ha parecido esta nueva propuesta. Me gustaría saber su opinión. Déjenme su respuesta en los comentarios. Les recuerdo que pueden darle me gusta, compartir si les ha parecido interesante y suscribirse a este canal. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ahora sí, hasta pronto.